El libro de Isaías, profecías y mensajes que trascienden el tiempo. Isaías, uno de los profetas más influyentes del Antiguo Testamento, vivió en una época de grandes cambios y desafíos para el pueblo de Israel. En medio de la desolación, el juicio y la esperanza, sus palabras resuenan hasta nuestros días, desafiándonos a repensar nuestra relación con Dios y con el mundo que nos rodea. En medio de la oscuridad, aparece la luz. Esta es la esencia de Isaías. A pesar de los juicios divinos que predijo, siempre ofreció un mensaje de esperanza. La salvación no está perdida, el perdón está al alcance, y la restauración es posible. Sus visiones de un futuro donde la paz y la justicia prevalecen siguen siendo una guía para la humanidad. Isaías nos lleva de la mano a través de sus visiones y predicciones. Uno de los temas más poderosos de este libro es la promesa de un futuro restaurado, un reino donde el lobo morará con el cordero. Isaías 11:6. Una imagen que nos invita a imaginar un mundo sin violencia, sin división. Este versículo se ha convertido en un símbolo de paz que sigue inspirando tanto a creyentes como a no creyentes. A lo largo de sus 66 capítulos, Isaías predice la caída de imperios y el juicio divino sobre aquellos que viven en la opresión y el pecado. Sin embargo, en sus palabras también hay un resplandor de esperanza. En un momento de desesperación, Isaías profetiza el advenimiento de un Salvador. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Isaías no solo profetiza el futuro de Israel, sino que también apunta al futuro de toda la humanidad. Su mensaje trasciende el tiempo y se conecta con las enseñanzas del Nuevo Testamento, especialmente con la llegada de Jesús, quien cumple muchas de sus profecías. ¿Quién podría haber imaginado que el Emmanuel, el Dios con nosotros, caminaría en la tierra de una manera tan humilde? El futuro no está determinado. Está lleno de posibilidades, es lo que nos enseña Isaías. Su libro nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones y decisiones, porque, como él mismo dijo, vuestra iniquidad ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Isaías 59:2. Nos llama a la reconciliación, a buscar la justicia y a vivir en santidad, como una nación justa ante los ojos de Dios. Isaías, el llamado a la justicia y el arrepentimiento. Isaías no solo es un profeta de visiones grandiosas, sino también un mensajero de juicio y restauración. En sus palabras se reflejan las tensiones de una sociedad corrupta, plagada de injusticias y desigualdades. Uno de los mensajes más poderosos del libro de Isaías es su llamado urgente al arrepentimiento. No todo está perdido, pero el cambio comienza en el corazón. Esta frase resuena a lo largo de las páginas del libro. Isaías denuncia la hipocresía de un pueblo que, a pesar de practicar rituales religiosos, vive en inmoralidad y corrupción. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 29:13. Es un llamado a no conformarse con una religiosidad superficial, sino a transformar profundamente nuestras acciones y pensamientos. Isaías, como muchos profetas, señala las injusticias sociales que afligen a la nación. Los poderosos oprimen a los débiles, y la corrupción permea todas las capas de la sociedad. Hay de los que decretan leyes injustas. Isaías 10:1, y estas palabras siguen siendo relevantes hoy, cuando los sistemas de poder parecen más interesados en mantener su control que en buscar la justicia. Isaías nos desafía a mirar nuestras propias sociedades y cuestionar las estructuras que perpetúan la desigualdad. Sin embargo, el mensaje de Isaías no es solo de condena. Al contrario, hay un llamado a la esperanza a través de la justicia divina. Él predice la caída de las naciones opresoras y la restauración de Israel. La promesa de un futuro donde Dios sea el gobernante justo y sabio se mantiene viva en el corazón de este libro. Isaías 1:18 dice: Venid luego, y estemos a cuenta, dice Jehová, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. El arrepentimiento no es solo un acto de humillación, sino un camino hacia la reconciliación y la restauración. Convertíos a mí de todo vuestro corazón, es la invitación que Isaías extiende a su pueblo. La misericordia de Dios es grande, y la restauración siempre está disponible para aquellos que se arrepienten sinceramente. A veces la vida nos exige un regreso a casa, y esa casa es el corazón de Dios. Este concepto, profundamente humano,
es el que Isaías ofrece. No importa cuán lejos te hayas desviado, siempre hay una posibilidad de regreso. En este contexto, Isaías también presenta una visión esperanzadora del futuro, donde el pueblo de Dios será restaurado y sus enemigos serán derrotados. Él describe un futuro glorioso en el que Jerusalén se convertirá en un faro de justicia para las naciones, y donde Dios gobernará en paz y equidad. Y harán guerra de la espada sus espadas, y de las lanzas sus lanzas, no levantarán espada nación contra nación. Isaías 2:4. Este pasaje, ampliamente citado en tiempos de conflicto, sigue siendo un recordatorio de que la paz es el destino final de la humanidad bajo el reinado de Dios. El siervo sufriente, Isaías 53 y la promesa de redención. Uno de los pasajes más impactantes y significativos del libro de Isaías se encuentra en el capítulo 53, conocido por muchos como el canto del siervo sufriente. Este capítulo no solo destaca la figura de un siervo elegido por Dios, sino que también introduce una de las profecías más poderosas sobre el sufrimiento, el sacrificio y la redención de la humanidad. A veces, el sufrimiento no es en vano, a veces, es la llave hacia nuestra liberación. Esta frase encapsula el mensaje central de Isaías 53, que describe al siervo de Dios como alguien que sufre por los pecados de otros, llevando sobre sí la iniquidad del mundo. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 5. Este siervo, que es despreciado y rechazado por los hombres, no se define por su sufrimiento, sino por el propósito divino detrás de él, traer sanidad y redención a los seres humanos. Isaías pinta un cuadro desgarrador del sufrimiento físico y emocional de este siervo, pero también revela el propósito profundo. A través de su dolor, las personas pueden ser sanadas. El dolor tiene un propósito, y a través de él, el mundo puede ser sanado. Esta frase se convierte en un grito de esperanza, porque aunque el sufrimiento de este siervo es desolador, el mensaje final es claro: la redención está al alcance de todos. La figura del siervo sufriente se conecta profundamente con el sacrificio de Cristo en el Nuevo Testamento, quien cumplió muchas de las profecías de Isaías con su muerte en la cruz. Este capítulo no solo habla de la agonía del siervo, sino también de su victoria. El sufrimiento no es el final de la historia. Isaías 53 horas y 11 minutos nos dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El siervo sufriente, aunque humillado, triunfa al cumplir su misión divina. Su sacrificio no solo borra el pecado, sino que asegura una restauración completa para la humanidad. Isaías, en este pasaje, también subraya que la salvación no es algo que se pueda ganar por méritos propios. El sacrificio del siervo es un regalo divino, dado no por lo que hemos hecho, sino por lo que Él hizo por nosotros. El justo por el impío, Isaías 53, 6. La justicia de Dios se imparte no por nuestras obras, sino por la gracia de su intervención. El sacrificio de uno puede salvar a muchos, y su dolor es la clave de nuestra paz. Esta frase, que resuena con el eco de Isaías, nos invita a reflexionar sobre el valor inmenso del sacrificio. La salvación, aunque es gratuita, no es barata, es el precio de la vida de un siervo sufriente, un precio pagado por amor. La promesa de restauración, un futuro de paz y justicia. A lo largo del libro de Isaías, uno de los temas más recurrentes es la promesa de un futuro glorioso para el pueblo de Dios, un futuro en el que la justicia, la paz y la restauración prevalecerán. Esta visión de esperanza no solo apunta al regreso de Israel de su cautiverio, sino también a un futuro redentor que abarca a todas las naciones. La oscuridad solo es temporal, la luz siempre regresa. Isaías 60, 1 comienza con una de las proclamaciones más esperanzadoras del libro: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. En este verso, se invita al pueblo de Israel a levantarse con esperanza, pues la gloria de Dios ha llegado para traer un cambio radical a su situación. Isaías describe una Jerusalén restaurada, un lugar donde el pecado ha sido erradicado y donde la presencia de Dios será tan evidente que las naciones del mundo vendrán a ella en busca de dirección. Esta visión no solo se limita a la restauración física de una ciudad, sino a la restauración espiritual de todo el pueblo de Dios. Isaías 60 horas y 18 minutos dice: ya no oirás en tu tierra violencia, ni ruina ni destrucción dentro de tus términos.
Es la promesa de un mundo en el que la paz será la norma y no la excepción. Pero la restauración no es solo para Israel, es una invitación para todas las naciones. Isaías 2:3 profetiza un futuro donde todas las naciones se reunirán en Jerusalén para ser enseñadas por Dios, y vendrán muchas naciones, y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y Él nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Este es un mensaje de inclusión, una visión de unidad y de un futuro en el que la humanidad, en su conjunto, buscará la justicia y la verdad de Dios. El futuro no está definido por nuestras divisiones, sino por nuestra capacidad de buscar la paz. Isaías nos invita a imaginar un mundo donde las armas ya no sean necesarias, donde las naciones ya no se enfrenten en guerra, y donde la humanidad viva en armonía bajo el liderazgo justo de Dios. Isaías 2:4 refleja esta visión, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y convertirán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. Este futuro restaurado es el corazón del mensaje de Isaías. A pesar de las adversidades, las guerras, las injusticias y los fracasos del presente, siempre hay una promesa de esperanza que alienta a todos a mirar más allá de la oscuridad hacia un futuro lleno de luz, paz y justicia. La restauración es un proceso que no se limita a un solo momento histórico, sino que se extiende más allá del tiempo, apuntando a un nuevo orden en el que Dios será todo en todos. El juicio y la misericordia, la tensión en las profecías de Isaías. El libro de Isaías está marcado por una tensión constante entre el juicio divino y la misericordia infinita de Dios. Isaías no escatima en mostrar las consecuencias del pecado y la rebelión, pero también resalta la oportunidad de restauración y perdón para aquellos que se arrepienten. Esta dualidad es esencial para comprender la naturaleza de Dios según Isaías, un Dios justo que no tolera el mal, pero que también es misericordioso y siempre ofrece una vía de escape. Dios no es solo un juez, es también un redentor. Isaías presenta a Dios como un juez que pronuncia juicio sobre las naciones que han vivido en corrupción y pecado. De manera impactante, Isaías 24:5 dice, la tierra también se contaminó bajo los moradores de ella, porque traspasaron las leyes, alteraron el orden natural, quebrantaron el pacto eterno. Este versículo resume la causa del juicio divino, la desobediencia a las leyes de Dios y la alteración del orden creado por Él. Sin embargo, el juicio de Dios nunca es arbitrario, siempre está acompañado de un llamado al arrepentimiento. Isaías 1:16-17 dice, lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestros actos de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Esta invitación a la purificación y al arrepentimiento es una constante a lo largo de las profecías de Isaías. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que todos se arrepientan y vivan. La justicia de Dios nunca es separada de su misericordia, siempre hay un camino de regreso. A pesar de la dureza de los juicios, siempre hay una promesa de restauración para aquellos que se vuelven a Dios. El juicio de Isaías, lejos de ser un fin definitivo, es una herramienta para llevar al pueblo al arrepentimiento. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, Isaías 1:18. Esta frase expresa la idea de que, aunque el pecado sea grave, la gracia de Dios es más poderosa y puede purificar incluso los más oscuros de los corazones. La misericordia de Dios no solo se extiende a Israel, sino también a las naciones extranjeras. Isaías predice que incluso los enemigos de Israel, como los asirios y babilonios, tendrán la oportunidad de arrepentirse y recibir el perdón de Dios. Isaías 19:25, por ejemplo, dice, bendito sea Egipto, mi pueblo, y Asiria obra de mis manos, e Israel mi heredad. Este versículo es impactante porque muestra que el plan de Dios abarca a todas las naciones, sin importar su origen, y que su gracia se extiende a todos los que se arrepienten. La justicia de Dios no se mide por castigos, sino por la oportunidad de redención. Este es un principio fundamental en el mensaje de Isaías. A lo largo del libro, Dios nunca cierra las puertas de la misericordia a quienes sinceramente buscan el perdón. Isaías y el llamado a vivir con esperanza y fe. El libro de Isaías concluye con un llamado poderoso a la esperanza, la fe y la vida fiel ante la promesa de un futuro transformado por Dios. A lo largo de todo el texto, hemos visto la lucha entre el juicio y la misericordia, entre el pecado y la redención,
Pero finalmente, Isaías nos invita a mirar al futuro con esperanza y confianza en el poder de Dios para restaurar, sanar y renovar todas las cosas. No importa cuán oscura sea la tormenta, siempre hay un amanecer. A lo largo de sus profecías, Isaías ha señalado que, aunque el juicio es necesario, no es el fin de la historia. En su visión final, el pueblo de Dios no está condenado a vivir en ruina o desesperación. Al contrario, ellos serán restaurados, y la gloria de Dios será manifestada de manera plena. Porque he aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y no habrá más memoria de lo pasado, ni vendrán al pensamiento. Isaías 65 horas y 17 minutos. Esta promesa de una nueva creación resalta la bondad de un Dios que no solo juzga, sino que también repara, renueva y da vida nueva. Isaías nos recuerda que el arrepentimiento y la fe en Dios son las claves para vivir en ese futuro prometido. La esperanza no es algo que depende de las circunstancias, sino de la fidelidad de un Dios que cumple sus promesas. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Isaías 40 horas y 31 minutos. Este versículo resume el llamado de Isaías a aquellos que luchan con el cansancio, la desesperanza o la incertidumbre. En Dios hay una fuente inagotable de fortaleza. La fe no es solo un acto de espera pasiva, es un acto de confianza activa en el propósito de Dios. Isaías nos invita a vivir con una fe que no se limita a las palabras, sino que se refleja en nuestras acciones. El pueblo de Israel no debe solo esperar la restauración futura, sino vivir hoy en la justicia y la misericordia de Dios. De hecho, el llamado a la justicia social y la santidad personal es una constante en sus enseñanzas. Aprended a hacer el bien, buscad la justicia, restableced al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Isaías 1:17. Isaías nos desafía a vivir según los principios del reino de Dios desde el presente, anticipando la plenitud de ese reino en el futuro. El libro de Isaías también nos presenta una figura central que es el modelo de esta esperanza activa, el Mesías prometido, el siervo sufriente que trae la salvación al mundo. La esperanza que Isaías presenta no es solo en términos de la restauración de Israel, sino en la salvación universal que llegará a través del Salvador. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Isaías 53:7 resuena como una de las profecías más importantes que se cumplen en el Nuevo Testamento.